Gracias por acompañarme nuevamente en México Social. Le pedí a la producción que me permitiera grabar el testimonio, el máximo testimonio de jóvenes, jóvenes adolescentes que vivieron su prepa aquí y que vivieron el confinamiento y tomar su testimonio de esta zona del país, esta región del país. Neza, Chimalhuacán, eh, Chalco, toda la zona es una zona que mucha gente desconoce y mucha gente no tiene realmente la idea de qué es vivir aquí, qué es construir un proyecto educativo, un proyecto de vida. Y estos jóvenes de la EPAN, de esta escuela preparatoria, anexa a la normal número 1, ¿sí?, lograron terminar su prepa. Ahora están en proyectos, cada uno, y participaron también, como lo saben, en tratar de dar un testimonio de cómo se vivió esto que llamamos confinamiento. Pero antes de empezar, déjenme pedirles que se presenten, ¿sí?, empezando por aquí, por mi izquierda, y ya después iniciamos el programa. Buenas tardes, mi nombre es Berenice Cancino Álvarez. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Barranco. Y mi nombre es Morales Rosales, Carla Montserrat. Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Martínez. Hola, buenas tardes, yo me llamo Gabriel Iván Zárate Rodríguez, mucho gusto estar aquí presente. Gracias, Gabriel. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Hugo Simota Martínez. A ver, Berenice, platícanos. Tú estudiaste, como todos, 1 año y medio aquí. Y hiciste una serie de proyectos para tratar de, pues, documentar qué estaba pasando, cómo viviste, qué es lo que hiciste en este proyecto de recoger lo que veías que estaba pasando en tus compañeros y en tu familia. ¿Qué es lo que hicieron ustedes, este grupo de trabajo? Pues más que nada quisimos crear como un personaje en donde pues es un diario pues se muestra todo lo que no se le dice a las demás personas, ¿no? Que es algo íntimo, personal. Entonces, pues más que nada intentamos eso con una chica que se llama Dalia. Y bueno, fue la combinación junto con mis compañeras, hicimos una combinación de todo lo que nos pasó a nosotras, se lo dimos a ese personaje más que nada. Y tratamos de ser sinceras en ese proyecto, pues sí. Ella hablaba por ustedes. Ajá, más que nada. Sí, ella hablaba por todas nosotras, todo lo que nos pasó, a ella le pasó y fue lo que, ese proyecto, el proyecto final, digámoslo así. A ver, ¿quién quiere abundar? ¿Qué es lo que le pasaba a este personaje, que eran a todos ustedes? Bueno, pues fue un relato de todas nosotras y pues le pasa de todo básicamente. Lo que más destaca es pues la muerte de sus abuelos paternos, maternos, la muerte de su mascota y el estrés que vive, tanto así que pues llega al doctor porque le sale sangre diario por estrés, le dan vitaminas y tratamientos. Entonces sí fue... Es dura el testimonio porque habla de lo que ustedes estaban viendo. Déjeme decirlo como yo lo digo, hay demasiada muerte, demasiado dolor, demasiada angustia. Y como bien decía Bere, o sea, pues como que los adultos pensamos que ustedes, por ser jóvenes, ¿no?, pues tienen que estudiar y dedicarle, pero su personaje habla de mucho dolor, ¿no? Sí, bueno, y no solamente no solamente es en el tema académico, sino también en el tema personal, con amigos, y pues sí es difícil, es un mar de emociones y sentimientos, la verdad. Hablando de amigos, a ver, me platicaban hace rato, ¿no? Sí. Gabriel, aquí, en este lugar, ustedes tuvieron en poco tiempo, 1 año y medio, reuniones, fiestas, y todo se acabó. Sí, la verdad sí, fue muy rápido y pareciera que aún empezamos el año, estábamos felices porque pues estábamos entrando en una nueva etapa y después un día para el otro nos quedamos así con el que no sabíamos qué hacer. Nos habían dicho de que iba a durar 1 semana las vacaciones, pero se empezó a extender más y más y más y empezamos a tener las clases en línea. Y a vivir más tiempo con nuestra familia, de que fue algo, bueno, un poco estresante. En mi caso, sí, en algunas cuestiones. Entonces también tuve la mala suerte de que algunos compañeros dejé de hablar y a veces también aparte de que este proyecto, tuve la oportunidad de ser un poco más empático con quienes me rodean. Y ahorita también traje a mi compañero, mi amigo Hugo,
que está aquí presente. Y la verdad, es uno de mis grandes amigos que tengo actualmente. Que fue parte de la pandemia. A ver, Hugo, Ujú. gracias por venir aquí y acompañarnos. Tú que no estuviste en los grupos, pero eres amigo, muy amigo. Dinos tu testimonio. ¿Cómo viviste tú la pandemia? O sea, ¿qué es lo que te queda? Ya hablaremos sobre esta parte de mucho dolor y mucha ansiedad y mucha frustración, ¿no? Ahorita quisiera que hablaran de esa parte, ¿no? de adultos que pues, no entendemos y reclamamos y exigimos y les decimos que estudien y que hagan las tareas. Pero tú, ¿cómo lo viviste? O sea, ¿qué es lo que nos podrías decir para la gente que nos está viendo? Cuando pasó lo de la pandemia, pues va a ser rápido, ¿no? Pero cuando empezaron a incrementarse las semanas, yo empecé a sentir una cierta angustia. Yo creo que yo ya se lo comenté, y yo siempre he sido mucho de socializar. Yo he tenido la capacidad muy, muy grata de ser casi amigos de todos. Está claro que no voy a caer bien a todos, pero eso era lo que me estresaba, porque yo hablaba con todos. Con cada persona me adaptaba. Si una persona era más seria, no, pues ¿qué pasó, mi carnal? ¿No? O sea, tratando de ser lo más tranquilo de todo. Pero cuando vino lo de la pandemia ya fue como que, no manches, yo sí necesitaba estar con gente para no sentirme mal yo. Entonces, la pandemia quitó más de lo que dio. Porque en cierta parte hay muy pocas personas que ya dicen, no, pues sabes que yo ya sé quién soy. Y creo que ese es un toque de soledad que necesita cada persona. Y creo que ya uno entiende cuál es el estrés que sufren muchas familias, porque una familia disfuncional no es por alcohol ni nada de eso, sino es por estrés. Una persona que no sabe comportarse cuando está en alcohol no es una persona que ya está apta para lo que es. Y eso me pasó a mí con una persona que mi amigo lo sabe. Yo viví con esta persona y me hizo sentir débil. El estrés hacía que no manches, o sea, ¿cómo desquito tanta cosa? Entonces, ya esta persona afortunadamente ya se fue. Pero cuando te das cuenta de que ya no, de que el estrés afectó más ese tipo de cosa, entiendes que el estrés hace que las personas sean malas, no el alcohol ni las drogas, sino que si una persona es mala, va a ser mala tomando o no, es como un arma. ¿Me explico? Déjame regresar a esta parte me quedé un poco, quisiera que siguieran, ¿qué es lo que su personaje? Ya nos hablamos de las pérdidas, que es durísimo, ¿no? O sea, se dice fácil, pero yo que quiero a los perros, como mi productora, que se muere un perro no es cualquier cosa, es un ser querido, pero no se diga si aparte los familiares. ¿Qué otras cosas este personaje que se llama Dalia? A ver, Carla, ¿qué es lo que dice Dalia? Que de una manera es lo que ustedes dicen. ¿Qué dice, Carla? Es que Dalia simplemente buscaba en su diario expresar sus emociones y cómo se sentía al día a día. Por ejemplo, empezamos narrando primero cómo se enteró, cómo fue conociendo la pandemia que se hizo mundial, cómo se fue enterando de poco a poco en las noticias de que ciertos casos, de cómo era la enfermedad, como que eso fue que conoció que lo que decía otros países de cómo era. O sea, y después se fue acercando más y más hasta que llegó a la Ciudad de México el primer caso de COVID-19. Y fue ahí cuando ella se empezó a preocupar de realmente de qué podía pasar si un familiar o un amigo cercano se infectara, ¿no? Y como se había dicho en las noticias, era de que casi el porcentaje era de que falleciera la persona que se contagiara. Era muy difícil de que esa persona saliera de la enfermedad. ¿Y qué más? Algo que a mí me gustaría abordar, que yo lo viví más, fue en el ámbito académico. Siento que también los profesores que nos exigían de más, de que trabajos, tareas, el estar conectados en línea. La mayor parte de nosotros en la preparatoria fueron clases en línea, Classroom y varias plataformas en donde nos comunicamos con profesores y compañeros. Como que sí estuvo muy nulo el socializar con más personas, como bien lo decía mi compañero. Como que existía ese limitante de nada más por mensaje, pero no teníamos tiempo de conversar con esa persona. Como que Dalia sintió ¿cómo se podría decir? Esa soledad de no tener como de cierto modo como una persona que te entendiera, como un compañero que es de tu edad, como que te comprende más tus problemas
puede que le suceda lo mismo o se pone en tu lugar, que es más difícil que un adulto te comprenda a ti, ¿no? De cómo te sientes realmente. Y también algo que a mí que sí tenía presión social, bueno, por parte de mi familia, era el ser un aspirante seleccionado a una universidad, ¿no? Que fue esta etapa dura de cada uno de nosotros, el nervio de decir, ¿seré o no? ¿Me preparé lo suficiente? Bien sabemos que ahorita pues no hay, bueno, en ese entonces no habían cursos en presencial. Las clases yo siento que en línea sí te ayudaban, pero no en su totalidad, porque de cierto modo te daba pena el prender tu micrófono y decir, no, que tengo esta duda, o el ruido que hay en tu casa, ¿no? Como que ese también es un limitante, el ruido que hay en tu casa y que tú digas, ay, pero van a escuchar todo este ruido, mejor me quedo con mi duda y no la expreso, ¿no? Y no tener solución a esas dudas. Y sí, creo que a mí en lo que me afectó más fue en el ámbito académico. Fer, ¿qué testimonio te quedas de ahorita para cerrar esta primera parte? Dalia, ¿qué decía o qué dice que tú quisieras subrayar ahorita? Pues también yo siento que Dalia, a pesar de toda como esta tragedia o soledad, también intentaba como buscar el lado bueno, ¿no? De decir, hoy es un día malo, pero tal vez mañana será mejor. Tal vez, bueno, sí, las clases son en línea, pero a lo mejor me ayuda a mí a hacer una introspección a mi persona y conocerme más, ¿no? En este lado de que, bueno, en el encierro, pero me pongo a pensar y siento que a la mayoría encontramos nuestra esencia, encontramos cosas que nos gustaban y que antes pues no teníamos tiempo a lo mejor para revisar, para darnos cuenta que realmente nos gustaba, quiénes somos. Algunos hicieron cortes de cabello, entonces, o algunos cambios estéticos, entonces Dalia también en este diario pues intenta como buscar cosas buenas a pesar de las cosas malas que estaba viviendo. Déjame un corte, pero lo que yo quiero transmitir es lo que hace este esfuerzo de ellos y de ellas, es el impacto emocional, psicológico del confinamiento, del cerrar las escuelas, de cerrar las calles. Y en ese sentido creo que debemos dar dimensión de lo que implicó el confinamiento a estas generaciones y que estos testimonios que se recogen en esta investigación que coordina Gonzalo Sarabia y que apoyó Mario Quesada, profesor, dan testimonio de la enorme complejidad e importancia de esta etapa, dejémoslo así, de la prepa, vivir la preparatoria, de convivir, de estar juntos, de sociabilizar con los compañeros, con las familias y también con la ciudad, con los planes urbanos. De eso hablaremos regresando del corte. Vamos a un corte y regresamos aquí en NESA, para seguir hablando con los jóvenes que ya están construyendo su proyecto una vez que dejaron la preparatoria. Seguimos aquí en la escuela preparatoria anexa a la normal número 1, NESA, y del segmento anterior me quedé con una pregunta y quisiera que Fer nos ayudara, porque yo no había pensado que todos ustedes en la prepa, COVID o no, pues la presión de sus familias es de que estudia para que entres a la universidad. O sea, es la presión y seguramente, pues estando en la casa, yo creo que se lo repetían 10 veces más, estudia porque si no, no vas a poder entrar al poli, a la universidad, a donde sea. Entonces, yo no sé si Dalia vive esto, que en un país como el nuestro, en que solo 5 de cada 10 jóvenes de su edad tienen espacios, faltan muchas universidades públicas, ¿sí? Pues muchos se quedan fuera, por más que hagan todo el esfuerzo, no hay espacios. Platícame eso, Fer. Perdón. Bueno, sí, Dalia, de hecho, hay un capítulo en el que ella narra que no fue aspirante seleccionado en la universidad. Entonces, pues, por ejemplo, varias integrantes del equipo, pues sí nos sentimos reflejadas en ese capítulo, porque es esta frustración de, bueno, estoy en clases en línea, tengo que presentar un examen, es un examen que de renombre, ¿no? Porque si no estudias en la universidad, si no te quedas, entonces como que sientes atrás este tipo de espinas que a lo mejor tú te sientes incómodo de decir, ¿qué seguirá si no me quedo? Entonces Dalia pues sí narra esta perspectiva y ella la pasa mal.
Creo que es una también de las cosas que destaca que la pasa muy incómoda, se siente muy frustrada y aparte era como, bueno, si no me quedo, a lo mejor mis padres no me regañarán y me dirán, bueno, si quieres seguir estudiando te apoyamos con una escuela privada, pero con la pandemia es como que los gastos son muy limitados, entonces también Dalia se ve en este problema de decir, bueno, es que si no hay para esto, para la escuela también es como muy, muy difícil. Entonces yo creo que pues sí nos reflejamos mucho en ese capítulo. Para ese tema, platíqueme, ¿dónde están estudiando si es que están estudiando? ¿Tú, Fer, dónde estás? Yo actualmente me encuentro estudiando en la FES Cuautitlán, Diseño y Comunicación Visual. Muy bien, felicidades. Yo actualmente estoy estudiando la licenciatura en enseñanza de las matemáticas a nivel secundaria en la Escuela Normal Superior de México que queda en el Rosario Escapuzalco. Carla. Sí, yo estudio la licenciatura en educación primaria aquí en la normal número 1 de NESA. Yo estudio ingeniería química en un tecnológico de estudios superiores. Gabriel, ¿qué haces? Yo en mi caso, yo me acabo de entrar a una universidad porque la primera vez que yo hice el examen, como no me sentía muy a gusto en donde vivía, me fue un poco estresante la primera vez. Ya después me di un año sabático y empecé a estudiar intenté 2 exámenes, de la UNAM y la UAM. La UNAM no me quedé, la UAM sí me quedé. Y voy a empezar el 3 de agosto como ingeniero en sistemas inteligentes. Yo sé que Dalia, en este caso, no lo ha comentado, pero en otras entrevistas hemos hablado mucho del COVID, pero todos sabemos que en estas grandes ciudades hay muchas violencias. Robo en vía pública, robo en los autobuses, hay violencia en las casas, hay violencia en los noviazgos, ¿no? Hay compañeros que fueron atrapados por el alcohol. Entonces, platíquenme, en Chimalhuacán, en NESA, ¿cómo ven estos territorios sociales? Estos temas del alcoholismo, del alcohol o de las drogas, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Pues sí, como usted lo dice, es un tema que no sale mucho a la luz y sí fue algo que mucha gente no lo decía. Yo escuchaba, por ejemplo, en Chimalhuacán, como que mi abuelita tiene muchos contactos ahí, como chismes, ¿no? Sí. Donde pues prácticamente era, por ejemplo, la mayoría se trataba de mujeres en las que pues la pasaban mal dentro de casa, porque pandemia nos obligó a estar encerrados, ¿no? En un lugar. Y a veces luego como que el salir a la calle y todo eso, como se libraba de ese lugar o yo qué sé, pero estar encerrados como que pues ya era como miedo, más que nada. Y sí hubo uno que otro caso que escuché que sí se la pasaban mal o maltrato dentro de la casa. Fue lo único que escuché de NESA nada más, de NESA de Chimalhuacán, perdón. Fer, Carla, ¿alguien sobre esos temas duros, Jacqueline? Bueno, yo en mi caso sí escuché o sí llegué a notar sobre todo el aumento en embarazo adolescente. Sí fue muy notorio, sobre todo en compañeros y también como dice Berenice, esa violencia intrafamiliar por el hecho de estar en un solo lugar y no es que estuvieran felices el estar encerrados, sino que también había situaciones económicas fuertes para los padres que pues de alguna manera se hacía tenso el ambiente. Entonces, pues aquí al menos de lo que yo más vi reflejado fueron los embarazos adolescentes y la violencia intrafamiliar y el hecho de que de los chicos que dejaban la escuela para poder ayudar a la situación económica. Yo he oído que hay una diferencia entre vivir en Chimalhuacán y NESA. ¿Alguien me podría decir cómo perciben esta diferencia entre estas dos grandes ciudades? ¿Cómo ves NESA comparado con Chimalhuacán? ¿Alguien? ¿Carla? Okay. Bueno, es que yo vivo en el municipio de Chimalhuacán y estudio en el municipio de Nezahualcóyotl. Sinceramente,
por donde yo vivo, yo voy a dar mi testimonio por donde yo vivo, sí he escuchado que hay robos, como en cualquier lugar, porque siempre va a existir robos en todo el mundo. No es que, ¿cómo se dice?, que los minimicen, sino que siempre va a existir. Y me acuerdo muy bien una vez que llegué, que me iba a inscribir a la prepa y que yo venía con mi mamá y entonces vimos cómo venía una señora con su bolsa de mandado. Ese momento me quedó muy marcado porque yo le dije a mamá, no, ya no quiero venir aquí, porque pasó una moto y le robó su bolsa a la señora y le dijo no, que le diera el monedero. Y ese momento fue como que sí me marcó, que yo le dije a mi mamá, no, yo no quiero venir a estudiar aquí, me da miedo. Más que yo siento que las mujeres como tal sufrimos mucho para transportarnos, en mi caso del municipio de Chimalhuacán hasta Nesa, como que también no se ve reflejado eso del acoso hacia las mujeres, ¿no? De que no nos sentimos seguras de transportarnos de un lugar a otro y que decidimos, no, pues tomamos una aplicación, ¿no? Que pedimos una aplicación para que en taxi. Y siento que también existe ese miedo, ¿no? De ¿qué me va a pasar si me voy sola? O mejor uso el transporte, pero ahí vas a sufrir acoso de muchos hombres, ves de todo, ves cómo roban y también el decir, ¿qué hago, no? ¿Lo ayudo? ¿Me va a pasar? Me pueden, si traen un arma o algo que me lastimen, pues también voy a ser afectada, ¿no? Como que también eso se ve de que mejor me quedo callada para que no me pase a mí, cuando siento que es como una idea errónea, porque siento que al alzar la voz de decir, no, me pasó esto, podemos evitar a más personas le pasen, ¿no? Que lo arresten al que hizo eso, y así. Y yo siento que también en el municipio de Chimalhuacán sí existen robos, existe delincuencia, pero por donde yo vivo no los he escuchado tan fuertes como que secuestros y que aquí. En este caso, cuando estudiaba aquí, escuchaba que decían que se llevaban a las estudiantes de la prepa, que hubo una situación de una compañera que vio cómo se llevaron a una chica en una camioneta. Es como que aquí más en el municipio, no sé, como convivo más con mis compañeros, ellos me lo comunican a mí, yo he escuchado un poco más aquí en el municipio de Nezahualcóyotl, pero de igual forma es lo que digo, en Chimalhuacán pues también lo hay, no es como que tenemos que minimizar la delincuencia, porque en cualquier lado siempre va a haber delincuencia. Pues esa es la realidad, el acoso, la enorme violencia hacia las jóvenes, mujeres, en todas partes, es una realidad, o sea, como bien dice Carla, donde ella vive, pero seguramente ustedes tienen testimonios de otros lugares, ¿no? Y esto nos habla de que son territorios, todos, no hay lugar donde no haya violencias, pero por otra parte está la enorme, y yo les quiero agradecer, la enorme decisión de ustedes de dar un testimonio y denunciar y decir las cosas. Esa es la fuerza que tienen de todos ustedes. Yo no tengo más que agradecerles, en nombre de México Social, Canal 11, que hayan hecho el proyecto, que estén dando testimonio, no solo de lo que investigaron o documentaron, sino de lo que están viviendo en estas enormes ciudades que requieren, déjenme decirlo, siempre lo digo, mucho más apoyo, mucho más infraestructura, mucho mejores escuelas, ¿no? Y sobre todo, construir esta cultura de respeto a todos. No puede ser, seguramente, me lo comentaron fuera de la cámara, pues siempre está el temor de subirte a un transporte, el temor de la esquina, el temor de tal lado, siempre existe. Gracias por acompañarme. Todavía tenemos un programa más sobre el testimonio de los jóvenes aquí, en esta zona del país, aquí en Nesa, Chimalhuacán. Buenas noches.